Hola, buenas tardes. Vamos a hacer una pequeña espera mientras se conectan más de nuestros compañeros para poder hacer esta videollamada, esta videoconferencia que hemos preparado para ustedes. Vamos a dar unos 5 minutos aproximadamente, como es costumbre, y veamos cómo va funcionando todo. Voy a aprovechar la ocasión en todo lo que se conecta para comentarles que dentro del canal de YouTube, mi canal personal, porque no le he podido subir al canal de la universidad porque tiene algunas restricciones con respecto a tiempo. La conferencia de la vez pasada dura 1 hora 28 minutos, por lo cual no se pudo subir en el canal del departamento, pero lo pueden encontrar en el mío. Y les voy a dejar ahorita el acceso para que puedan entrar. Dentro de eso encontrarán varios de los videos que complementan los talleres que estamos realizando, porque recuérdense que hay que hacer un producto multimedia respecto a eso. Entonces, he agregado el taller de infografías Canvas, he agregado el video y audio que tuvieron aproximadamente ayer, se va a estrenar ahora a las 9 de la noche por si lo quieren ver. Y ahorita mismo les pongo el link para que puedan verlo y les quede ahí en algún momento. Aquí les comparto el link donde van a encontrar todas las cosas. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Ahora tenemos una videoconferencia bastante especial. Tenemos la fortuna de que las tres profesoras que estamos acá compartimos el mismo amor por humanidades digitales desde diferentes puntos diferentes, muy diferentes respecto a cómo lo concibimos humanidades digitales, y eso hace que la riqueza que tengamos para poder dar estas charlas sea bastante buena. En esta ocasión vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Carla Patricia Ramos, a Maya. Con ella justo hace algunos meses, antes de que todo esto comenzara, nos fuimos a hacer un pequeño viajecito a Guatemala y estuvimos conviviendo con los compañeros de la Deutsche Welle, que es el canal alemán, en el que estábamos, y en eso estuvimos hablando acerca de alfabetización mediática e informacional, que se llama AMI. Es un nombre bastante bonito. Parece de AMI, de amigos y todo eso. Entonces compartimos durante un tiempo con varios compañeros de regiones centroamericanas y estábamos haciendo un pequeño plan de qué es lo que va a pasar luego después de esa reunión, pero la cuarentena vino y nos ha cambiado un poco el mundo. Vamos a esperar que sigamos adelante. Pero bueno, Carla Patricia es muy, muy buena en estos temas y le gusta muchísimo, así como a Margarita le gusta mucho la parte de ciudadanía digital y todo eso que hemos aprendido mucho las tres de cada una. Entonces, los dejo en este momento con Carla Patricia. Muchas gracias por acompañarnos y un abrazo. Vale, Carla. Gracias, Ana María. Buenas tardes. Un saludo para todos, todas, en todas las distintas partes donde nos encontramos encerrados, espero yo, la mayoría. Bueno, esta tarde nos convoca un tema muy, muy necesario, especialmente en este contexto y en esta coyuntura. La semana pasada ustedes y yo tuvimos la dicha de escuchar un tema que es altamente necesario y nos ha dado una gran entrada a parte de lo que vamos a ver hoy, que tiene que ver con la alfabetización mediática e informacional, que de acá en adelante le llamaremos AMI, como bien lo dijo Ana María, que son sus siglas en español. Entonces, vamos a comenzar y quisiera presentarles mi pantalla en donde vamos a estar trabajando este tema y obviamente toda la información que acá nosotros tenemos es para disponibilizarla y ponerla a la orden de ustedes. Muy bien, jóvenes. Entonces, comenzamos. Vamos a hablar ahora de AMI y vamos a este logo es bien importante y espero que lo tengan en mente porque es una de las iniciativas que tienen que ver con este tema. Muy bien, entonces comienzo y quisiera hacerlo a través de una pequeña ruta. Vamos a hablar de la definición, vamos a hablar un poco acerca de los antecedentes que tiene AMI en América Latina,
aunque no necesariamente nació en nuestro contexto latinoamericano, pero vamos a ver el origen y cómo eso ha venido un poco evolucionando. Además, vamos a hablar de algunas definiciones o acercamientos conceptuales que hay alrededor de este tema, y luego vamos a centrarnos en las 5 competencias que algunos estudiosos han desarrollado alrededor de esta, que no son exclusivas de la AMI, pero que sí se involucra mucho de los saberes que se definen dentro de estas 5 competencias que vamos juntos a estudiar. Y luego vamos a terminar con algunas experiencias significativas. Así es que comencemos con un caso práctico, y yo les pediría que en el chat, por favor, me ayuden respondiendo esta pregunta. Si ustedes fueran el editor o el community manager y les estamos pidiendo que compartan este anuncio, mi pregunta es, ¿qué harían? Les voy a dejar 2 anuncios, entonces les voy a dar unos minutitos para que lo lean, y en el chat lo vayan ustedes. Solo necesito que me contesten sí y no. Repito, si fueran el editor o el community manager y les pidieran que compartieran este anuncio que ven en pantalla, o esta información, ¿verdad? ¿Qué harían? ¿Sí la compartirían? ¿No la compartirían? Muy bien. Me imagino lo estamos leyendo, y sería importante que vayamos viendo. También tengo otro caso, y es similar la indicación. Si ustedes fueran editores y ustedes encuentran este sitio en plena pandemia y su jefe, ¿verdad?, les dice, miren, necesito que usted difunda y comparta en las redes esta información. De nuevo, ¿qué harían? ¿La compartirían o no la compartirían? De nuevo, es solo un ejercicio de sí o no. Y yo los leo en el chat. Se las he puesto bastante corta y les estoy dando un pequeño momento para que ustedes se tomen el tiempo y solo me digan sí o no. Okay, la mayoría está diciendo no, no. Unos dicen sí, otros dicen no, otros dicen no, otros dicen sí, lo harían, no, con varias o. Eso significa que hay algún tipo de intencionalidad. Otros dicen nel. Otros dicen que el primero sí, el segundo no. Otros están diciendo, la mayoría dice que no, y siguen los nos ganando. Muy bien, jóvenes. Ahora estudiemos el por qué. Vamos a pasar ahora y quisiera que me digan algunas respuestas a las preguntas que voy a plantear a continuación. La mayoría ha contestado no, y otros han contestado la primera sí, la segunda no. Entonces, quisiera saber qué preguntas se hicieron a ustedes mismos para contestar no, o qué preguntas se hicieron a ustedes mismos para contestar sí. Otra pregunta que quisiera hacerles es, y brevemente de nuevo en el chat, por favor ayúdenme, ¿qué elementos consideraron para tomar esa decisión de decir sí o no? Brevemente, ¿verdad? Ustedes pueden pensar qué preguntas se hicieron, o si fue automático, o ya conocían cuáles fueron los elementos que consideraron. Y la otra pregunta que yo quisiera saber es si ustedes han considerado o se fijan en los comentarios que hacen las personas alrededor de estos posts que acabo de poner para los que ya lo conocían, porque han sido bastante recurrentes en algunas redes, o si ustedes se han observado algunas reacciones o comentarios en los posts en general. Entonces, los leo, jóvenes. ¿Qué elementos tomarían? Y aquí algunos ya están diciendo, identificar la página,
si es adecuado el mensaje, muy bien, excelente. Otros están diciendo que en la segunda dijo que no, porque en la afirmación hay que buscar más fuentes. Muy bien, iconos de aplausos, exacto. Dice que la segunda situación sí la compartiría, dice aquí hay un sí, y dice que la decisión la tendría su jefe, es decir, que él sí la compartiría, pero al final su jefe. Giselle también nos dice que sí, las fuentes son confiables. Muy bien. Son algunos, otros me decían, otros se hacen preguntas. Yancy, por ejemplo, dice, ¿será confiable la página? Jocelyn dice, sí es totalmente confiable. Gabriel me dice que la segunda no, porque el título puede ser engañoso. Marcelo dice, pues la verdad hay algunas cosas que son obvias, pero porque cómo me va a quitar la enfermedad ponerme a tomar, ¿verdad? Interesante. Marina dice si sería algo que me llamara la atención a mí y al resto de personas que lo vieran, algo creíble. Y Ana Beatriz dice, me parece que el problema es más de formato y lo que hacen entender. Ok, interesante la respuesta. Y voy a leer la última. Daniel también dice que la segunda no, porque no hay datos ni estudios que lo comprueben. Y Verónica Cristal dice, sí, es una información verdadera y en qué beneficiaría a la ciudadanía. Muy bien, interesante los planteos que estamos haciendo. Y ahora yo quisiera que pensáramos si estas preguntas y estas colocaciones que ustedes han hecho a las respuestas son comunes. Es decir, escuchamos a varias personas que se cuestionan el por qué postear o no, por qué difundir o no las noticias o la información que recibimos en nuestras redes sociales. Es decir, es una práctica común. Kevin dice que no, puede que ustedes, como bien lo decía Margarita en la sesión pasada, son del grupo privilegiado de salvadoreños que tienen acceso a la educación, tienen acceso a la educación universitaria y tienen acceso también a las fuentes. Entonces, y tenemos algunos comentarios. Beatriz Snyder dice que, bueno, en algunos casos la gente solo lee los titulares y no lee el contenido de la noticia. Muy bien, interesante, ¿verdad? Valeria también nos dice que hay que recordar que la publicidad es un arma de doble filo. Interesante la publicidad, ¿verdad? Y bueno, se dejan llevar por lo primero que dicen. Habla Pedro. También Andrea dice que los títulos como el segundo alimentan la polémica. Interesante. Y luego dice Sailing, no todas las personas lo hacen y se van por lo más atractivo o lo más raro. Muy bien, interesante. Entonces, nos estamos dando cuenta que el cuestionar la información no necesariamente es una práctica muy común, digamos, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la información que recibimos. Entonces, justamente por eso necesitamos abordar estos temas, ¿verdad? Por eso necesitamos profundizar y dar más herramientas a ustedes que son un grupo que va a poder tener influencia en algún sector de la sociedad. Entonces, es bien interesante porque fíjense que los datos que yo les presentaba, por ejemplo, el primero, fue una oferta que andaba circulando en Twitter y yo tengo que confesarles que yo la recibí y tenía varios amigos que estaban buscando trabajo y la tentación fue mandárselas. Cuando vamos a verificar la fuente, nos dimos cuenta que esto era viejo, era un anuncio que sí convocaba porque estaban necesitando personal, pero era una noticia vieja, ¿verdad? Y en el caso, por ejemplo, de la segunda, la Organización Mundial de la Salud, y ustedes pueden ir al sitio de ellos tienen todo desplegado en una columna y se llama así, los mitos acerca del COVID o COVID-19. Entonces, ellos ahí desmienten el hecho de que el alcohol elimina, ¿verdad?, la enfermedad.
Entonces tenemos ambas noticias ya explicadas. Entonces, habiendo hecho esta introducción, nos damos cuenta entonces que esto de la alfabetización mediática informacional es cada vez más necesario. No solo por la coyuntura, otra vez, sino porque involucra un proceso de preguntar, de cuestionar, de leer también la sociedad. Y fíjense que es un concepto que la UNESCO acuñó recientemente. En el 2011 ellos lanzan un cuaderno que está en español, y está en inglés y está en otros idiomas. Lo pueden ver en el sitio web de la UNESCO. Y ellos, aunque en 2007 habían hablado del término específico, en español se tradujo a alfabetización mediática informacional, fue hasta en el 2011 que este concepto ya se hace más conocido en esta publicación que la UNESCO ha difundido. Entonces, ¿de qué se trata? Les leo este concepto. Dice que es un conjunto de competencias esenciales que involucran habilidades y actitudes que permiten a los ciudadanos interactuar con los medios de comunicación y otros proveedores de información de manera eficaz y desarrollar, y ojo aquí, desarrollar el pensamiento crítico y las aptitudes para el aprendizaje a lo largo de la vida, para la socialización y la puesta en práctica de la ciudadanía activa. Jóvenes, entonces aquí estamos involucrando un proceso de pensamiento que, como diría Daniel Casani en una de sus lecturas, que en mi clase también la hemos revisado ya, que tiene que ver con un lector crítico, que tiene que ver con una persona que se esfuerza por desarrollar este pensamiento que no se conforma con recibir y retuitear la información, que no se conforma con recibir y solo darle like, ¿verdad? Me gusta o me importa o me entristece o me encanta, ¿verdad? No. Aquí estamos hablando de pensar y traer a la sociedad estas competencias esenciales para que sean fortalecidos. Sobre todo por lo que ustedes mismos decían al principio, que no muchas personas primero tienen acceso a esto y no muchas personas se cuestionan acerca de la información que consumen, ¿verdad? Entonces, desarrollar, jóvenes, estas competencias para nosotros es un must, es necesario. Para nosotros pensar en qué nivel de fortalecimiento de nuestra reflexión o de nuestra lectura crítica es una pregunta que hay que hacerse cuando hablamos de alfabetización mediática informacional. Entonces, alfabetización mediática informacional también nace de hablando un poco de los antecedentes, se hace esta comparación con la palabra de alfabetización que se manejaba en la educación tradicional, que es, en pocas palabras, saber leer, entender el signo lingüístico, ¿verdad? Saber que hay una sílaba, una palabra, una vocal, que juntos forman oraciones y que juntos forman párrafos y, por supuesto, documentos. Podemos entender cómo se construye, pero no necesariamente podemos comprender el significado. Y por eso, aún en la educación tradicional, se acuñó el concepto de analfabetismo funcional, se llamaba. Ese analfabetismo quiere decir que uno es capaz de saber que una L y una A, dice la, es un artículo, ¿verdad? Es un determinante artículo indefinido, pero no necesariamente nosotros vamos a entender lo que significa. Entonces, igual en la AMI, nosotros podemos recibir una gran cantidad de información, pero no tener las competencias esenciales para poder discriminarlas,
para poder analizarlas y para poder difundir. Aún así hay mucha gente que lo hace. Y por eso tenemos las más reconocidas fake news y otro tipo de representaciones en esta infodemia que vivimos. Porque no solo vivimos una pandemia, jóvenes, vivimos ahora la infodemia por esta vasta cantidad de información que recibimos, a la que un gran porcentaje de la población tiene acceso, pero no necesariamente todos están alfabetizados mediática e informacionalmente. Ok, habiendo dicho esto, seguimos adelante. ¿Qué involucra? ¿Qué involucra? Bueno, uno, involucra el uso ético de los medios. Y yo aquí quiero que piensen ustedes en los medios que más se utilizan en nuestro contexto. Porque hay que ubicarnos, ¿verdad? Para problematizar la situación de la AMI, tenemos que contextualizarlo, ¿verdad? ¿Y qué medios son los que más se utilizan en nuestro contexto? Y ahí hay que problematizarlo haciendo preguntas, ¿verdad? ¿Hacemos un uso ético a estos medios? Luego también la AMI tiene que ver con la participación democrática. Jóvenes, esta palabra es vital. Participación democrática significa esta posibilidad, además de poder incluir, dar la posibilidad de escuchar, que eso podría parecer muy sencillo, pero no necesariamente lo vemos en la práctica informativa, y mucho menos en los comentarios cuando uno lee ciertos pronunciamientos, ¿verdad? Ok, también involucra un diálogo intercultural. Jóvenes, este proceso, este nuevo paradigma de pensamiento crítico que involucra la AMI nos convoca a un diálogo. Nos convoca a un diálogo en el que su voz es tan necesaria como las otras voces, como su razón es tan razón como la de los demás. Entonces, es bien importante entrar y reconocer las culturas y subculturas existentes, ¿verdad? También la AMI involucra una nueva forma de enseñar. Por ejemplo, jóvenes, ustedes deberían preguntarse, al igual que yo me hago la pregunta es, ok, si las fake news están tan famosas, parece que se está creando una subcultura alrededor de ellas, pero ¿qué nos dice de nuestras prácticas de consumo? ¿Verdad? ¿Será que existen porque las consumen? ¿O habrá algún tipo de agenda detrás que haga que sean tan populares? Puede ser. Luego, sigámonos preguntando. Comprende también el desarrollo de marcos de acercamientos de sentido crítico. Pensar en la AMI, jóvenes, es pensar en nuestra capacidad de autorreflexionar, de autocuestionarnos y de cuestionar también a otros. Entonces, estos marcos son importantes que nosotros los recordemos. ¿Por qué? Porque si pretendemos ser alfabetas, personas que tienen una capacidad de evaluar, de discernir, de crear información y contenido y reproducirlo, es importante ver desde qué postura lo hacemos, ¿verdad? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el aporte? ¿Cuál es el conocimiento? ¿Cuál es la información o desinformación que estamos dando o estamos también recibiendo, ¿verdad? Entonces, estos elementos, jóvenes, participan en la alfabetización mediática informacional, que si se dan cuenta, no solo tiene que ver con los medios que la difunden, sino que aquí estamos en dos niveles, tanto en los medios como en las personas que usamos los medios, ¿verdad? Porque nosotros ya no nos hemos vuelto solo receptores, sino que también nosotros somos entes que producen, reproducen, crean, recrean, informan, desinforman. Somos personas activas dentro de esta sociedad de la información, como lo va a llamar Castells en uno de sus libros. Entonces, la alfabetización mediática informacional también moldea nuestra cultura. Aquí, jóvenes, en esta pandemia, ustedes piensen,
si, qué forma tiene la información que recibimos. ¿Es una información homogénea, heterogénea? ¿Y cómo está moldeando las formas o el tejido social en el que nos movemos? ¿Verdad? Luego, también involucra estrategias de marketing. Como hablaban algunos de ustedes en el principio, definitivamente la publicidad, el marketing, y vamos a ver ahora más adelante un ejemplo de cómo esto definitivamente participa en este concepto, en este nuevo paradigma de acercarnos a la información. Entonces, jóvenes, aquí no estamos hablando solo de metodologías, no estamos hablando solo de conceptos, no estamos hablando solo de acercamientos teóricos que ahora la UNESCO ha difundido, no. Estamos hablando de prácticas sociales, estamos hablando de la cultura misma, estamos hablando de nuestros propios hábitos con y en la era digital. Entonces, también la alfabetización mediática e informacional conoce técnicas de persuasión. Ustedes y yo, jóvenes, tenemos que ser bastante sensibles a la información. ¿Sensibles en qué sentido? En reconocer, en poder entender cuando alguien está persuadiendo y cuáles son las motivaciones. Y ahí tratar de excavar, ¿verdad? Y tratar de hacernos más preguntas, tratar de ver más fuentes, tratar de corroborar, tratar de ir a todos esos movimientos que están haciendo verificación de datos o fact-checking, ¿verdad? Etcétera, para ver qué tipo de discurso está haciendo el predominante y si este discurso se apega o no a los derechos fundamentales, que es desde la parada en la que nosotros, por lo menos en esta clase, nos vamos a colocar, ¿verdad? Y luego la AMI debe y tiene que proponer acciones de cambio. Si nosotros solo nos quedamos en el ejercicio académico importante que es, y no hacemos propuestas, estaríamos nosotros dejando sin un eje transversal importante a este nuevo paradigma. Por eso, jóvenes, en esta clase, nosotros al final de estas charlas y estos talleres, queremos que ustedes creen, queremos que ustedes propongan textos multimedia que nos ayuden a poder dar a conocer y democratizar un conocimiento que construya sociedad, que construya, tomando el término que vimos en la charla pasada, que nos permita ser ciudadanos digitales, responsables con la información, con la sociedad misma y, por supuesto, con nosotros. Además, jóvenes, quisiera ponerles un caso y de nuevo les pido su participación en el chat. Esta es una información que yo leí en el sitio del gobierno de Guatemala, hablando un poco de la región, y quisiera que ustedes presten atención tanto a la infografía como al mensaje que está en la columna, en mi lado, sería en mi lado izquierdo. En esto, jóvenes, que ustedes ven acá, es un mensaje que el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, mandó a todos los ciudadanos para informar acerca del COVID. Entonces, jóvenes, pensando en lo que involucra la AMI y pensando en lo que les acabo de mencionar anteriormente, vean esta información, enfrentémonos a esta información ahora y díganme, ¿qué elementos reconocen ustedes dentro de tanto el mensaje que envió el presidente Yamatei a todos los teléfonos de los ciudadanos chapines y qué ustedes reconocen también en la forma de presentar la información? Los leo en el chat. Repito la pregunta, ¿verdad?
¿Qué elementos ustedes reconocen en esta información gubernamental que se está difundiendo, ¿verdad? Específicamente en si ustedes ven el mensaje del presidente que está en la parte izquierda de su pantalla. Si ustedes reconocen por lo menos dos, estaríamos pero ganando. ¿Por qué? Porque son elementos que acabamos de mencionar que involucra un saber esencial dentro de la alfabetización mediática e informacional. ¿Qué elementos reconocen en este mensaje del presidente? Les pregunto. Me dice Marcelo que el arte se ve sólido como algo serio. Tete dice que resalta las cosas positivas utilizando el color y el tamaño. Ajá, eso es importante en la parte técnica, ¿verdad? Para la visualización de los datos. Ellos dicen que resaltan los datos positivos, muy bien. Carlos Fernández habla de técnicas de persuasión. ¿En qué sentido? Les pregunto, ¿verdad? Si se fijan, es bastante interesante, uno, que esta información llegue a los teléfonos celulares de todos, ¿verdad? Pensando en las brechas digitales o en las grandes diferencias de acceso que tenemos en nuestros países latinoamericanos. Como dijeron algunos, ya hay una técnica de persuasión, o sea, es bien interesante que no solo da el dato, sino que se puede percibir algún rasgo de dar a conocer quién les manda esta información, ¿verdad? Algunos pueden llamarlo publicidad, otros pueden llamarlo persuasión. Aquí me dice Valeria, cree que busca una manera de traer paz al ciudadano. Creo que el elemento que está utilizando sería proponer acciones de cambio. Luego Silent dice, es una forma de estrategia de marketing, haciendo más importantes los recuperados y lo coloca más grande, los activos más pequeños. Me dicen también que cree que es el tipo de noticias positivas, a veces tienen la intención de ser una cortina de humo. Luego dice que se comprende el propósito del mensaje. Luego hablan de que no dan los datos contagiados, interesante. Además resalta al presidente, dice Ana del Carmen Basilio. Andrea dice que considera que tiene una doble finalidad, dar a conocer el trabajo del gobierno en cuestión a través de los datos. Muy bien, interesante las observaciones que están haciendo. Ok, entonces jóvenes, bien importante que cada vez que recibimos una infografía o un mensaje a nuestro teléfono, en este caso fue directamente de la presidencia que ellos recibieron, hacer estas lecturas, ¿verdad? Sin duda alguna vienen preguntas necesarias, ¿verdad? ¿Hay algún interés en promocionarse? ¿Hay algún interés de resaltar cierto tipo de datos en contraposición de otros? Ustedes ya recibieron taller de cómo hacer infografías, ya saben la importancia del lugar donde se colocan los datos, ya saben la importancia del color y de la lógica y psicología que tienen los colores al utilizarlos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, entonces, de cómo estos saberes, tanto de marketing como de persuasión, como de acceso a la información, como el tipo de dispositivo que se utiliza. En este caso fue no un smartphone, sino que le llegó a todos. Y justamente me lo mandó un colega que trabaja en Sónica, una organización que les contaré más adelante qué se trata. Entonces, justamente ese tipo de dispositivos, porque llegan a mayor población y luego que lo firma el presidente, etc. Entonces, este tipo de observaciones, jóvenes, son un llamado a la alfabetización mediática informacional. ¿En qué sentido? Es un llamado a reconocer
que hay saberes, que hay competencias, que hay habilidades que necesitamos aplicar antes de, uno, postear, retuitear o simplemente dar un juicio de valor acerca de la información que estoy recibiendo, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Ustedes son un grupo de jóvenes bastante participativos, muy proactivos, y celebro su participación y se las agradezco. Sigamos adelante. También, jóvenes, les traigo un caso actual y quise poner un poco la región centroamericana porque quisiera ver a nuestros vecinos también, ya que nosotros tenemos acceso a nuestras propias y locales bases de datos todos los días. Pero hoy quise hacer un ejercicio de mirar también a nuestros vecinos. Este, por ejemplo, es el sitio web y el sitio nacional del COVID-19 de Costa Rica. Para todos los que están siguiendo la pandemia, jóvenes, Costa Rica es uno de los países que ha tratado la enfermedad con bastante pertinencia respecto a las acciones que han tomado. Y solo para que entendamos desde la presentación de los datos y cómo ellos se refieren a esta pandemia, podemos hacernos preguntas, ¿verdad? Y ahí tienen ustedes este sitio web, y abajo les dejo la fuente para los que quieran consultarlo. Y aquí ustedes pueden contrastar y pueden hacerse más preguntas, que es lo que yo quisiera que ustedes hicieran mucho en esta charla. Si ustedes se dan cuenta y comparan, desde el acercamiento que da un sitio al otro, ahí vemos grandes diferencias. Y ojo, no para decir que uno es mejor que el otro, no, sino para hacernos preguntas importantes, como por ejemplo, ¿qué es lo que queremos visualizar? ¿A quién queremos beneficiar? ¿Cuáles son los datos que para nosotros son relevantes? No son relevantes. ¿Qué tipo de visualización yo quiero hacer, verdad? Entonces, aquí se los dejo nada más como para despertarles qué tipo de preguntas podríamos hacernos en el tratamiento de la información utilizando algunos criterios que ya hemos visto antes, ¿verdad? Acerca de la alfabetización mediática informacional. Sigo adelante, jóvenes. La alfabetización mediática informacional faculta a las personas a leer y entender los significados. En las páginas web, como la que acabamos de ver antes, en los blogs, en las tablets, en los iPads, en las imágenes, en la pantalla, también en los recursos analógicos, ¿verdad? O sea, nosotros podemos leer no solo en la pantalla, sino el mundo. ¿Cómo? A través de estas competencias que vamos a ver a continuación. Entonces, jóvenes, nuestro mayor deseo en esta clase de alfabetización mediática informacional y de humanidades digitales, perdón, en general, es que quisiéramos que estas habilidades de reflexión y pensamiento crítica en nosotros fueran cada día más fortalecidos. Porque ustedes, jóvenes, tienen la gran responsabilidad y el gran privilegio de acceder a la información y de tratarla con los derechos que la información merece ser tratada. Y no de una manera morbosa y mucho menos de una manera que violente el derecho de otras personas, ¿verdad? Entonces, seguimos avanzando. Todas las imágenes o la mayoría de imágenes les he dejado la fuente y a mí me gusta mucho un sitio que se llama Unsplash. Entonces, ahí les dejo que son imágenes de acceso abierto, es decir, están transparentes. Ustedes pueden utilizarlas siempre y cuando citen al autor. Seguimos avanzando. Entonces, también la AMI incluye una concienciación sobre el derecho al acceso a la información. Jóvenes, conocimiento e información
es un derecho. Pero el asunto es que no todos, por diversas razones sociopolíticas, podemos tener acceso a esto. Pero sépanlo que dentro del paradigma concebido desde la UNESCO, la información es un derecho. O sea, yo tengo derecho a recibir información. Ustedes tienen derecho a recibir información y a tener acceso a la misma y también obviamente a producir. Hablemos entonces de competencias. Ya vimos algunos marcos conceptuales, ya vimos algunos rasgos que involucra y algunas características que tiene la AMI. Ahora yo les voy a contar acerca de algunas competencias que se han venido reflexionando en grupos. Especialmente yo me voy a referir a las 5 que la Deutsche Welle Academy ha difundido en uno de los libros que les dejo también en la parte de las fuentes consultadas para que ustedes puedan tener acceso. En uno de sus libros que se llama Alfabetización Mediática Informacional. Ellos desarrollan ahí estas 5 competencias que yo les voy a hablar brevemente. ¿Con qué finalidad, jóvenes? Uno, que ustedes se pregunten qué tan competente soy a la hora de tratar la información. Entonces, avancemos. La primera es acceder. Esta es la primera competencia que, como ya vimos antes, también es un derecho, el acceso a la información. Pero, ¿qué significa acceder a la información? ¿Significa darle a Google clic? No, no, no. Significa buscar en todas las posibilidades que nos da la red de los buscadores. No, no, no. Acceso a la información y acceder a la misma tiene que ver con cómo buscamos. Significa el acercamiento metodológico, es decir, qué preguntas me hago para introducir en los metabuscadores, ¿verdad? Por eso, en la mayoría de sus secciones hemos pedido que vayan a la biblioteca, que busquen los diferentes métodos con los que nosotros podemos ingresar la información a Google o a otros, ¿verdad? Ahí tienen ustedes cómo usar el asterisco, por ejemplo, o cómo usar otras palabras claves como or, and, y cómo usar el hashtag, etc. Entonces, cómo nosotros encontramos la información. De eso se trata la primera competencia. Si usted solo escribe la frase completa en Google, joven, ahí usted y yo, si hago lo mismo, no estamos aplicando la competencia. Entonces, saber cómo encontrar la información significa búsquedas inteligentes. Significa que nosotros tenemos que acercarnos a la vasta cantidad de información que nos arrojan los buscadores para saber discriminar qué es útil y qué no, ¿verdad? También acceder a la información implica tener competencias en el manejo de tecnología. Definitivamente, jóvenes. Cómo buscamos información tiene mucho que ver con cómo utilizamos la tecnología. Entonces, por eso es que nosotros también queremos que ustedes tengan estos talleres de utilización de distintas herramientas, en el caso de Adobe o en el caso de otras herramientas que están en acceso libre, por ejemplo, Camjol, que es un repositorio de revistas académicas u otros, ¿verdad? Que ustedes pueden tener acceso transparente. Acceso transparente es un término que se utiliza en el mundo de las bibliotecas para decir que un recurso es libre, ¿verdad? Que usted puede acceder al mismo, pero tiene que saber cómo encontrarlo, ¿verdad? Entonces, de nuevo, acceder también significa interactuar con una comunidad para saber dónde y cómo consultar. Jóvenes, en la AMI, como en las humanidades digitales, esto no se hace solo. Esto involucra una relación con la comunidad.
La segunda competencia, y voy corriendo para darnos tiempo de conversar también, tiene que ver con el análisis. Analizar, ¿qué significa? Significa saber la fuente, significa conocer el objetivo o cuál sería la orientación por lo cual esta fuente se mueve, ¿verdad? Entender el punto de vista del contenido de los mensajes expresados. Y ojo, jóvenes, todos los mensajes, toda la información tienen algún tipo de intencionalidad. Y aquí no estamos hablando de bueno, malo, diabólico, no diabólico. No, 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 no. Aquí estamos hablando de principios comunicacionales. Usted transmite un mensaje, crea un mensaje, produce un mensaje, le da replay a un mensaje desde ciertos filtros con los que usted lee la información, desde ciertas mediaciones con las que usted ha crecido. Entonces, toda la información tienen ciertos sesgos, ¿verdad? Por eso es importante saber cuáles son. Tanto en imágenes, en textos, en videos, en películas, en videojuegos, en las redes sociales. Este término que acabo de mencionar de mediaciones es un término bastante conocido en la rama de comunicación. Jesús Martín Barbero nos habla mucho y es un libro que también recomendamos de este autor que se llama De los medios a las mediaciones, que les puede explicar el hecho de cómo cada uno de nosotros tenemos lentes y a partir de esos lentes, que son nuestras propias experiencias, así vamos a leer el mundo. También analizar, jóvenes, involucra hacernos preguntas, hacerse preguntas y hacer preguntas a otros, ¿verdad? Aquí estoy utilizando este morfema que es porque me tengo que hacer preguntas yo también, no solo a los demás, sino yo mismo. ¿Qué hábitos tengo yo para consumir y difundir la información? ¿Qué hábitos tienen otros para consumir y difundir la información? Tercera competencia, jóvenes, crear. Crear es ser capaz de expresar nuestras ideas. Aunque no lo crean, no todos somos capaces de expresar nuestras ideas. Algunos solo escribimos textos, otros solo bajamos la imagen de Google Image. No, no. Pero ser capaces de expresar ideas para luego compartirlos digitalmente. Esto es una competencia que todos nosotros necesitamos tener. Crear involucra la autorreflexión, crear involucra la investigación, crear involucra el poder sopesar las diferentes opiniones y poder tener un criterio propio y a partir de entonces yo puedo expresar una idea, ¿verdad? También crear significa elaborar mensajes con diferentes formatos. Por eso, jóvenes, en esta materia de humanidades digitales, queremos que ustedes exploren diferentes formatos, ¿verdad? Multimedia, para que a partir de ahí ustedes elaboren un producto que sea a partir de ideas, pero ideas que estén analizadas, que estén fundamentadas, que estén reflexionadas, investigadas, dialogadas, compartidas, ¿verdad? No solo se trata de escribir, no solo se trata de hacer un lindo podcast que suene con imágenes, perdón, que suene con sonidos hermosos, no. Se trata de elaborar mensajes con criterio, ¿verdad? Seguimos adelante. En la cuarta habilidad que se nos propone dentro de la alfabetización mediática informacional es reflexión. Cuando nosotros creamos, no se termina ahí el proceso de reflexión. El proceso de reflexión continúa. Y en la reflexión hay que repensar nuestros hábitos en las redes sociales. Yo les pregunto a ustedes, jóvenes, ¿cuáles son sus hábitos en las redes sociales? ¿Qué hacen ustedes cuando leen un tweet? ¿Qué preguntas se hacen o no se hacen preguntas? ¿A quiénes siguen? ¿Por qué los siguen?
porque lo divierte, porque no lo divierte, porque informa, no informa, porque es popular. Ah, porque tiene 20 millones de seguidores en YouTube. Reflexionar es pensar nuestros propios hábitos. Reflexionar es desarrollar habilidades emocionales. Jóvenes, la reflexión pasa por la emoción. Y justamente la fake news y otras informaciones juegan con la sensibilidad. ¿Quién me recuerda? Entonces, la idea es, y aquí los voy leyendo también, ¿verdad? Estoy tratando de, porque es tendencia, me dicen algunos. Muchas gracias, Pedro. Es correcto, ¿verdad? Algunos, nuestra emoción nos dice que se siente bonito verlo. Porque me dice palabras muy llamativas. Porque utiliza frases que son motivadoras, ¿verdad? Pero, ojo, la emoción debe ser reflexionada, ¿verdad? ¿Por qué frases como devuelvan lo robado fueron tan virales? ¿Verdad? ¿Será también que involucran algún elemento emocional? Puede que sí, puede que no. Eso es algo que ustedes tienen que hacerse los cuestionamientos, ¿verdad? Es decir, esta competencia de reflexión va a involucrar tomar en cuenta nuestras propias emociones y nuestra propia inteligencia emocional, ¿verdad? Para saber cuándo nos están manipulando, cuándo no, y cuándo yo puedo reaccionar ante eso. Luego también reflexionar involucra repensar las relaciones de poder, involucra repensar las relaciones de estatus y respeto que participan entre los contenidos. Como dijo Foucault, todas son relaciones de poder en la sociedad, ¿verdad? Entonces, en el discurso, en lo que nosotros difundimos, consumimos, hay relaciones de poder. Pero entonces hay que pensar a quiénes benefician esas relaciones de poder, a quiénes no. Y otra vez, no estamos hablando de política, jóvenes. No, todavía no. Estamos hablando de analizar los mensajes que consumimos. Seguimos adelante. Y la cuarta tiene que ver con actuar, ¿verdad? Actuar significa, ok, ya pensamos, ya evaluamos, ya creamos, ya volvimos a reflexionar, pero entonces, ¿qué hacemos? Bueno, actuar se involucra dentro del paradigma AMI, dentro del paradigma de la alfabetización mediática informacional, que nosotros tenemos que proponer acciones, jóvenes, acciones concretas para compartir un conocimiento que permita que haya diálogo, que permita que haya inclusión, que permita que el acceso a la información llegue, especialmente en nuestros continentes, especialmente en nuestros países y subculturas y nuestra realidad tan adolorida, ¿verdad? Entonces, actuar es proponer acciones concretas para compartir conocimiento en los medios y llamar a la atención en asuntos relevantes. Relevantes, jóvenes. La AMI nos invita a pensar en priorizar estos asuntos relevantes. Ok, jóvenes. De acuerdo a esto, yo les quiero poner un ejemplo de una sociedad un poco más avanzada que la nuestra, y luego les voy a poner otro ejemplo más regional, de cómo se aplicaron estas competencias que les acabo de mencionar. Ustedes pueden encontrar este artículo en la Biblioteca Digital de la UNESCO y van a encontrar una revista muy interesante que está en inglés, está en español y también está en otros idiomas para los que son políglotas aquí. Pero hay un artículo muy interesante de un medio de comunicación que aplicó
estas competencias de AMI. Y ese artículo fue viral. Fíjense que este señor tenía un medio de comunicación y se dio cuenta que había una foto que ustedes tienen en pantalla. Esta es una foto para ver, a ver si hago la pregunta y le vamos a dar un gran aplauso a quien nos la responda, ¿verdad? Esta foto es una foto muy famosa, ¿no? Si alguien me dice de qué se trata esa foto o cómo se llamaba esa foto o por qué esta foto es tan importante. Así que si alguien se anima, los leo mientras les voy contando. Entonces, en este medio de comunicación se hizo una denuncia. Primero, obviamente, se pasó por el proceso que acabamos de ver nosotros antes, ¿verdad? Se accedió a la información, ellos son un medio, se analizó la imagen que yo les estoy contando, se creó, ya van a ver qué es lo que crearon ellos, crearon una carta a Zuckerberg, que es obviamente el CEO de Facebook. Reflexionaron mucho su práctica en esta carta que les voy a contar y actuaron. Mandaron una carta que la pusieron incluso en Facebook y tuvo una cantidad importante de likes y compartir. Y en esta carta lo que el medio de comunicación le decía a Mark Zuckerberg era que estaban utilizando esta imagen de la niña, a ver si ya la tienen ahí. A ver. A ver. Estoy leyendo bomba atómica en Hiroshima, me dice Carlos, cerca. Me dicen si le puedo dar zoom, claro, cómo no, ahorita le digo. Se puede hacer zoom, a ver, es la guerra de Vietnam, muy bien, jóvenes. Estamos en lo correcto, ¿verdad? Justamente esta foto, que yo se la voy a poner un poco más de cerca a continuación, ¿la tienen ahí? Esta foto ganó el premio Pulitzer, obviamente sin el logo de Facebook. El logo de Facebook se lo puso este medio de comunicación a la foto que ganó el premio. Entonces, el medio de comunicación le escribió a Mark Zuckerberg y le dijo, mira, estás utilizando esta foto y nos parece que el contenido es inapropiado porque se está violentando la desnudez de la niña. Entonces, le escriben esta carta con la diferencia que le ponen el logo de Facebook acá, donde ustedes tienen ahorita estoy señalando, ¿verdad? Entonces, esta carta se hizo viral con esta foto, ya con el logo de Facebook. Entonces, le llega a Mark Zuckerberg y Mark Zuckerberg tiene que pedir disculpas. Solo para que sepan, esta niña que está ahí ahora es embajadora de buena voluntad de las Naciones Unidas y sí, fue en la guerra de Vietnam, ¿verdad? Fue tomada ahí y se hizo acreedora de un premio. Entonces, como vemos, es un ejemplo de cómo un medio de comunicación aplica las competencias de habilidades informacionales y crea una propuesta que tuvo que hacer retroceder a la gran empresa de Facebook. Facebook se ha disculpado y ha tomado medidas en sus filtros y en sus códigos para poder ser más conscientes del tipo de información en lo que a niños y a desnudez se refiere. Entonces, aquí tienen un ejemplo, ¿verdad? De cómo estas habilidades, aquí tengo, ya lo busco en Google, muy bien, jóvenes. Ahí tienen, me dice Marcelo, criticado por censurar foto histórica de guerra, muy bien. Y luego Ángel me dice, los que saben de tecnología, ¿recuerdan lo del anuncio de Xiaomi que hizo algo similar con un anuncio publicitario? Muy interesante, no conozco. Ángel, ¿podrías comentarnos un poquito más quizá
aparte, ¿verdad? Sería interesante conocer este caso también. Entonces, como vemos, jóvenes, hay ejemplos concretos de cómo la AMI y aplicar las competencias que la AMI involucra nos puede ayudar a ser una sociedad un poco más humana, ser una sociedad más consciente de la información que estamos viralizando y reproduciendo, ¿verdad? Ok, entonces, jóvenes, les dije que les iba a contar un caso más actual y para eso voy a poner, bueno, un caso más actual, comentarles que dentro de la propaganda en Guatemala, para los que han ido a Guatemala, creo que la mayoría hemos ido, había un rótulo acerca de, gracias Daniel, Daniel me está diciendo que era un video ilustrado, el caso de, que él nos había comentado de Xiaomi antes. Y bueno, seguimos avanzando entonces. Les contaba de un caso local, también en Guatemala, donde se hizo también un equipo que trabaja la alfabetización mediática informacional, hicieron un proceso de reflexión, análisis, propuesta y crearon una carta también hacia el Ministerio de Cultura, porque el Ministerio de Turismo, porque el Ministerio de Turismo estaba difundiendo una imagen de una niña que vendía en la calle y la frase de abajo de la imagen decía que era divertido. Entonces, para los que tenemos conciencia social o intentamos tener, esa frase es violenta. ¿Por qué? Porque no puede ser divertido que se normalice el trabajo infantil. Los niños no tienen por qué trabajar. Lastimosamente trabajan por las condiciones sociopolíticas con las que vivimos, pero no era una información que fuera correcto viralizar dentro del paradigma AMI, ¿verdad? Que está en favor de la democratización de un conocimiento y un acceso a los derechos, ¿verdad? Los derechos fundamentales del ser humano. Entonces, el Ministerio de Turismo quitó la imagen que estos colegas les pidieron que quitaran a través de esta carta. Entonces, jóvenes, y vuelvo entonces a la presentación después de haber dado este otro ejemplo local, ¿verdad? Entonces, ahora quiero hacer un breve repaso con un caso más conocido, ¿verdad? Y aquí les quiero pedir que hagan uso de su inteligencia emocional, que hagan uso de las competencias que les acabo de mencionar, que ustedes las tienen, solo necesitamos seguirlas todos fortaleciendo. Les voy a presentar un tweet de ayer con la finalidad de que respondamos algunas preguntas. Este tweet no tiene la finalidad más que reflexionemos en la importancia de aplicar las competencias de la alfabetización mediática e informacional. No tiene que ver con un lado o con el otro. Tiene que ver con cómo procesamos, cómo tratamos la información a partir de la reflexión, el análisis, la creación, la propuesta, ¿verdad? Entonces procedo a presentarles y les voy a pedir que me ayuden contestando la pregunta. Pueden ver el tweet, ¿verdad? El tweet ahí lo tienen ustedes. Es un tweet que salió ayer, se hizo bastante conocido. Y yo quisiera que hiciéramos un breve repaso a partir de este tweet que está fresquito, que salió ayer. Para los que van a ver este video más adelante, estamos a mayo y estamos a mayo 13, ¿verdad? Este tweet fue el día de ayer. Entonces, jóvenes, quisiera que me ayudaran, resolviendo estas preguntas. Si ustedes tuvieran que volver a hacer el ejercicio primero que les puse y les pidiéramos nosotros que difundieran o que le dieran retweet a esta información que tienen ustedes frente a su pantalla, ¿qué preguntas se harían, jóvenes? Traten de ser lo más objetivos dentro del marco que les he presentado de AMI.
¿qué preguntas se harían? Y los leo en el chat. ¿Qué elementos de análisis incluirían ustedes para poder retuitear o no esta información? ¿Y cuáles criterios de la AMI consideran que ustedes tienen y cuáles consideran que les faltaría fortalecer o desarrollar? Los dejo un momento mientras enciendo mi luz. ¿Ok? Entonces los leo, jóvenes. ¿Qué preguntas le haríamos en el marco de la alfabetización mediática e informacional a este tweet? ¿Qué elementos consideran importante incluir para poder retuitear o no? ¿Y qué criterios de la alfabetización mediática e informacional consideran ustedes que tienen? ¿O qué competencias ustedes consideran que tienen más fuertes? ¿Será que la reflexión para ustedes está bastante fortalecida? ¿O será que la autocrítica o la capacidad de hacerse preguntas será algo que hay que fortalecer? Los leo, jóvenes. Creo que ya tuvieron tiempo de verlo, así que voy al chat. Quisiera leer sus preguntas. Vamos a ver a manera de repaso. ¿Ok? Me dicen algunas preguntas. ¿Cuál es el objetivo o propósito del mensaje? ¿Cuál es el contexto? ¿Quiénes son ellos, entre comillas? ¿Con qué fin está escrito? ¿Qué trata de decirnos? ¿En qué se basa la información para saber si es certera? Participaciones, ¿en qué? Ana Beatriz dice, ¿cuál es la relación del presidente con los mencionados en el tweet? Interesante. ¿Se acuerdan que vimos esto, verdad? Las relaciones de poder que existen, las relaciones de estatus. Muy bien. ¿Qué emociones provocan los lectores? Muy bien, Pablo. Interesante, ¿verdad? O sea, toda la información tiene este componente que no hay que eliminar del proceso racional del tratamiento de la información. Muy bien. Seguimos. Nos dice, creo que la intención es hacerles ver que el estar en el puesto que él está no es fácil. Interesante. ¿Cuál es su intención? ¿Qué información falta? Importante, ¿verdad? ¿Qué información obtenemos a través de eso y qué información nos haría falta? Muy bien. ¿Qué quiere conseguir el destinatario, ¿verdad?, de este tweet? ¿Por qué es relevante? ¿Lo puso por capricho? ¿A qué público va dirigido? Importante, porque lo hace en una plataforma en tweet. Eso también es importante, ¿verdad? Que ustedes vean el medio con el que él hace este mensaje. ¿Qué sentimientos provoca? Une, desune, ¿qué hace? Muy bien. Está siendo transparente con sus obras o sus mensajes. ¿Qué trata de comunicarles al pueblo con ese tweet, Valeria? Kevin dice, ¿está siendo ético? Qué interesante. ¿Se genera empatía o la promueve con la información? Leslie me dice, ¿qué pienso yo? Daniel Alejandro dice, ¿qué esperaba al poner este tweet? Ana del Carmen dice, quiere provocar una reacción por parte de ellos. Muy interesante, Ana, porque la mayoría de nosotros y estos jóvenes es una tentación que vamos a tener, que yo les animo a que no caigan en esa tentación. Lo más fácil siempre es emitir un juicio. Pero la AMI, las competencias a las que nos llama es a parar, reflexionar. Antes de decir Trump es un misógino, ok, probémoslo. ¿Cómo? Hagámonos preguntas, reflexionemos, etcétera, ¿verdad? O antes de decir que Trump lo que dijo, ¿verdad? Respecto a la OMS.
mucha gente empezó a decir que la OMS iba a quebrar porque Trump le quitó la ayuda por el COVID, etcétera. Entonces, pero preguntémonos, ¿verdad? Hagámonos más preguntas. Me alegra que estén haciendo más preguntas. Entonces, lo que yo les digo es, cuidado. Ante toda información, apliquen el paradigma de la alfabetización mediática informacional, que tiene que ver con esas competencias, con esas habilidades que nos permitan evaluar la información. No caigamos en la tentación de dar juicios inmediatos, ni de retuitear inmediatamente, ni de darle like inmediatamente, ni de compartir inmediatamente. Ayúdenle a la tía que les manda la cadena. Ayúdenle a la abuelita que les manda el WhatsApp con el audio, ¿verdad? Difundamos estos criterios de la alfabetización mediática informacional. Muy bien, Jocelyn, siguen compartiendo las preguntas. Exacto. Y Pablo coloca una interrogante muy interesante. ¿Tenemos una cultura de debate en nuestra sociedad? Como vimos, la alfabetización mediática informacional es un componente que no solo se limita a los medios, ¿verdad? Tiene directa relación con la cultura en la que esto se desenvuelve. Ok, jóvenes, quisiera darles muchos emojis de aplausos. Les agradezco, son preguntas muy importantes, son preguntas necesarias que la alfabetización mediática informacional nos invita a seguirnos haciendo, ¿verdad? Y bueno, vamos cerrando entonces porque ya creo que va llegando la hora. Quiero terminar con esta nota. La alfabetización mediática informacional es empoderar a las personas en todos los ámbitos de la vida para buscar, evaluar, utilizar y crear la información de una forma eficaz para alcanzar sus metas personales, sociales, ocupacionales y educativas. Esto es un derecho básico en un mundo digital y promueve la inclusión social de todas las naciones. Jóvenes, ocupen su privilegio de tener este acceso, de desarrollar estas competencias. Ocupen este privilegio de una manera ética, responsable. Voy terminando con algunos otros recursos disponibles en la región y fuera de la región centroamericana. Hay, como mencionó Ana, estuvimos con la Deutsche Welle en Guate, justamente en un conversatorio / curso de AMI, y habían algunas organizaciones que estaban sumadas ahí, como por ejemplo Ocote, que les mencionó Margarita la sesión pasada. Estuvimos también con fact-checking, con Sónica, que es el recurso que les estoy presentando a continuación. Ahí les dan videos tutoriales sobre cómo verificar la información, cómo verificar si las imágenes que ustedes están usando están éticamente empleadas, difundidas, compartidas, sobre los videos engañosos. También son recursos disponibles que nos ayudan a fortalecer las competencias digitales. Otro, y se acuerdan que les dije que tuvieran en cuenta este logo. Bueno, la UNESCO está llevando a cabo esta iniciativa de la alfabetización mediática informacional. Ellos son los que han tomado esta bandera y tienen una semana de alfabetización mediática informacional que es en el mes de octubre, donde se desarrolla contenido, pero también les invito a que entren a los webinars, las charlas y más herramientas que la UNESCO está difundiendo a través de este link que se llama 1000 Clicks Space, y ustedes llenan un pacto ahí que bueno, se van a dar cuenta a qué se comprometen como buenos usuarios, como usuarios responsables de la información. Perdón que diga buenos, sino más bien sería usuarios capaces, competentes y alfabetas mediáticos informacionales.
Entonces, les recomiendo que puedan ir acá a este sitio de la UNESCO y que firmen el pacto de como personas que se comprometen a seguir adelante y fortaleciendo sus habilidades mediáticas e informacionales. Entren a este espacio, está tanto en Google, está en el sitio de la UNESCO, como en el Facebook, en Instagram y en Twitter. Ahí van a encontrar otros recursos como estas leyes que les estoy presentando a continuación. Así que les animo a que incluyan entre sus seguidos a la UNESCO y a Sónica también. Les dejo también algunas fuentes consultadas para los que quieran seguir profundizando en algunos datos, todas las imágenes, algunas referencias que usamos también están ahí. El libro que les mencionaba de la Deutsche Welle también está en formato digital y se los he de acceso transparente, entonces también pueden ustedes acercarse. Muchísimas gracias por su atención y creo que acá terminaríamos si no hay más comentarios o participaciones. Hola, solamente recordar que les vamos a compartir el link para que se puedan inscribir y ver en lo que se van a anotar para hacer las cosas. En este momento se los comparto, justo lo acabo de sacar. Denme un minuto, que me emocioné. Sí, para mientras solamente otra vez darles las gracias a la maestra Ramos. Creo que ha sido muy interesante escuchar y leerlos a ustedes también, estar pendiente de cuáles eran sus preguntas, los comentarios que iban haciendo, ver cómo en efecto estamos procurando profundizar la reflexión y que ojalá también ustedes puedan percibir cómo la intención que hemos tenido es justamente que los temas vayan relacionados como parte de los estudios multidisciplinarios a los que se abocan las humanidades digitales, pero que también esperamos que quede claro por qué estamos haciendo esto en este momento que estamos viviendo. Entonces, pues como siempre, muchas gracias, Carla, ha sido increíble escucharte y pues intentar ir con vos a la par para acompañarte en la reflexión. Eso además también es para reforzarles la idea de que todo el trabajo lo estamos haciendo juntas y juntas nosotras tres y pues que juntas vamos las 4 secciones. Sí se están compartiendo también o Ana María se está encargando de los videos de YouTube, fue lo que nos comentó al inicio, que están en su canal. Y ahorita ya también les compartió el formulario de Google, que igual pues creo que también lo podemos compartir cada una con los grupos para que nos aseguremos que llegue a todos. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Sí. De acuerdo. Les voy a compartir también entonces el canal para los que no lograron entrar al principio y así ya les queda eso y les vamos a compartir, como dijo Margarita, el link para que se puedan decir en qué vamos a hacer las cosas y a la siguiente clase ya tener un poco más claro cómo van a estar los grupos y cómo vamos a organizar todo esto. Así que muchas gracias. Sí, con respecto a esto, justo Ana del Carmen. Justo eso. Y bueno, muchas gracias, Carla. Fue muy bonito y recordar todo lo que habíamos discutido antes y siempre es un gusto. Así que gracias, Margarita. Gracias, Ana. Gracias, chicos. Gracias, Carla. Nos seguimos cuidando todos en casa y nos vemos el próximo miércoles. Chao. Chao.